Profe, Hola Federico, ¿cómo estás? bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a seguir con lo que veníamos viendo la semana pasada, que era el tema de empleo público. Eh, quiero ver, permítame un segundo, y quiero ver el programa, que no lo tengo acá a mano, y lo chequeo ya en 2 segundos del aula virtual. Después me prende esta luz. Yo tengo a mano el programa si quiere, profe. Sí, acá lo estoy viendo. Perfecto. Bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a terminar un poquito con esta unidad 12 que habíamos empezado a charlar, en donde estamos hablando del concepto de funcionario público en sentido amplio y que es el concepto de funcionario público según las leyes de ética pública, que ya habíamos dicho cuáles son en la provincia de Santa Fe y en el Estado Nacional. 25.188 para el Estado Nacional, 13.230 para la provincia de Santa Fe. Habíamos charlado sobre el tema de los deberes y pautas éticas, bueno, toda la cuestión de su utilización en términos prácticos, habíamos charlado entre nosotros, y yo les dije de que estas normas, por ejemplo, si tomamos la 25.188, que es la de Ley de Ética Pública a nivel nacional, tiene o contiene básicamente, además de algunas reformas al Código Penal en ese momento, pero en lo que tiene que ver con lo que son las conductas de ética en el ejercicio de la función pública, tiene 4 subsistemas, ¿sí? Un primer subsistema que es un conjunto de deberes y pautas éticas que tiene que ser cumplimentado por todos aquellos que se encuentren en la función pública, y dijimos que esto eran todos, cualquiera fuera su jerarquía, desde un pasante hasta un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde un personal contratado hasta uno transitorio, desde alguien del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, organismo descentralizado, todo lo que preste servicios para el Estado. Entonces tiene 4 subsistemas, decíamos. Un subsistema que establece los deberes y pautas éticas que deben observarse en el ejercicio de la función pública y su inobservancia va a dar lugar a una sanción, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2, por ejemplo, de la ley 25.188, si ustedes la tienen a mano, si no, lo voy a poner yo ya mismo acá en la pantallita. Vamos a hacerlo ya mismo. Ahí estamos viendo la 25.188 y estamos viendo el artículo 2 y estamos viendo los deberes de pautas, los deberes éticos a los que deben someterse o que debe ajustarse el comportamiento de un funcionario, de cualquier persona que trabaje en el Estado. Y el artículo 3 habla de cuál es la consecuencia en caso de incumplimiento, ¿sí? Los sujetos comprendidos en el artículo 1 deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, ¿sí?, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de la función. Es decir, que el incumplimiento hoy por hoy de los deberes y pautas éticas da lugar a sanción, ¿sí?, a la aplicación de las sanciones administrativas que corresponden. De eso lo vamos a ver en la unidad siguiente. Después, entonces es el capítulo 2 de la ley 25.188, esto aplica a los funcionarios a nivel nacional, ¿no es cierto? Después tenemos el otro subsistema, que es el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, capítulo 3.
¿Qué es esto a grandes rasgos? Ustedes muchas veces habrán escuchado hablar de las declaraciones juradas, ¿sí? La declaración jurada de tal, la declaración jurada de cual, aumentó la declaración jurada, etcétera, etcétera. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Saben para qué son las declaraciones juradas? ¿Para qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que es una declaración jurada patrimonial? Es todo lo que vos tenés. Claro, Integración de todos los bienes. ¿Cómo? son los bienes o los ingresos que tiene una persona en el momento determinado para saber qué posee, digamos, y sirve para ver si el incremento de esos bienes es acorde a lo que pueda haber adquirido en el tiempo que estuvo en ejercicio, o es mucho más, si acrecentó demasiado, puede haber un tema de enriquecimiento ilícito o algo de eso, creo. Exacto, Sí. perfecto. Exacto. Más o menos para eso son las declaraciones juradas. La declaración jurada es una declaración de patrimonio. Pero no solamente de bienes, sino también, como dijo Lucía, de ingresos. Pero además de actividades, ya lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, por ejemplo, si ustedes ven estos artículos, y me refiero a la ley nacional porque después todas las normas son iguales, es para que ustedes entiendan o se ubiquen cómo funcionan estos sistemas. El artículo 6 habla de cuáles son los bienes que deben declararse, ¿sí? Y luego el artículo 12 forma parte, digamos, si bien está como un capítulo aparte, pero dice, perdón, sí, habla de los antecedentes laborales. O sea, acá en el artículo 12 exige una declaración, además de bienes, para estos funcionarios, aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea el resultado del sufragio universal. O sea, para todos aquellos que no sean de sufragio universal, incluyan una declaración jurada de sus antecedentes laborales, al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que pudieran plantearse. Esta es una norma muy restringida, pues la restringe solamente a ciertos funcionarios y no a todos los que deben realizar declaraciones juradas. Entonces, la declaración jurada patrimonial es una declaración de bienes que quienes entran a trabajar el Estado tienen que realizar. Tienen que decir cuáles son todos sus bienes y cuáles son todos sus ingresos, de acuerdo a lo que dicen estos artículos que están aquí, fundamentalmente el artículo 5. ¿Para qué? Para que el Estado pueda controlar la evolución de ese patrimonio durante el ejercicio del cargo y poder verificar que esa evolución sea acorde a los ingresos también declarados, a los ingresos lícitos y en blanco que están declarados, ¿no es cierto? El artículo 5, y esto es una técnica que tienen todas las normas sobre declaraciones juradas, les dice quiénes son las personas, porque no son todos los funcionarios que trabajan en el Estado tienen que hacer declaraciones juradas. El artículo 5 le dice quiénes son. Este es lo que se llama el universo de obligados. ¿Cuál es la finalidad de estos sistemas de declaraciones juradas? Son sistemas de control y de detección de situaciones, como pueden ser enriquecimientos patrimoniales desproporcionados, ¿sí? Son sistemas para detectar situaciones que puedan hacer presumir la posible existencia de un enriquecimiento ilícito. ¿Mm? Pero también cuando las declaraciones juradas exigen que no solamente se declare patrimonio, sino que también se declare las actividades que se realizan, ¿sí? El tipo de actividad que se realiza o los intereses que uno tiene. Por ejemplo, soy socio de Central. Soy socio vitalicio de Central. Soy socio vitalicio de Central. Soy socio de una sociedad anónima. Soy accionista de una sociedad anónima. Soy socio de una SRL. Soy miembro de tal club. Bueno, los modernos sistemas de declaraciones juradas exigen
que no solamente se declaren bienes, sino que también se declaren actividades e intereses de quien tiene que declarar. Y este segundo aspecto de las declaraciones juradas está regulado a los fines de que se puedan detectar conflictos de intereses, ¿sí? Ya no situaciones desproporcionadas de enriquecimiento ilícito, sino conflicto de intereses. Es decir, yo tengo que declarar cuáles son mis actividades, cuáles son mis intereses, para que el Estado sepa quién soy, en dónde me relaciono en mi vida privada, para ver si esos intereses que yo tengo en mi vida privada pueden conflictuar, pueden chocar, ¿sí? Pueden contraponerse al interés público que yo debo proteger, defender, asegurar, garantizar en el cargo que estoy ejerciendo. Supóngase que usted tiene estaciones de servicio y usted es el funcionario que tiene que controlar a las estaciones de servicio. Bueno, hay claramente un conflicto de interés allí, ¿no? Hay un conflicto de interés. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto de interés? Bueno, usted o tiene que excusarse, o tiene que dejar el cargo, o tiene que desprenderse de esos bienes. Bueno, hay que ver cuál es la consecuencia que le da la norma al conflicto de interés. Pero lo cierto es que el conflicto de interés o la existencia de un conflicto de interés en un funcionario es una situación ilícita, que luego habrá que ver cuáles son las consecuencias legales que le otorga la norma. Las declaraciones juradas en el sistema argentino, además, son públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera puede acceder mediante una petición expresa, dando sus datos. No están publicadas, pero sí son públicas. No están publicadas, ¿sí? Pero sí son públicas. O sea que cualquiera puede acceder puede hacer una petición de una copia de la declaración jurada. Esto es muy importante porque esto habilita la participación ciudadana en el control público. Es decir, el Estado es quien debe controlar a través de sus propios mecanismos de control interno o a través del Poder Judicial el cumplimiento, por ejemplo, del valor probidad por parte de los funcionarios públicos, del valor honestidad, ¿sí? Un funcionario público, una persona que quiera entrar al Estado, debe entrar para ejercer esa función pública, para prestar un servicio público, no para salvarse y enriquecerse. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, tiene que prestar un servicio público para el interés en general, no para el interés propio, Claro, en y principio. cobrar su salario. Claro, sí, sí. Cobrar su salario, que tiene que estar bien remunerado, todo, y listo, y ya está, ¿sí? No usar ese cargo, no tratar de utilizar ese cargo para poder agregarle más ingresos ilícitos a los que ya cobra lícitamente por la función que debería prestar. Claro, ¿Sí? ni tampoco Bueno, para enriquecer a los suyos o algo similar. Por ejemplo, si yo beneficio, por ejemplo, en mi cargo beneficio a mi marido, mi padre, mi hermano, eso tampoco debería ser. exacto, exacto, es una utilización, un abuso del cargo para beneficio propio, beneficio de terceros vinculados a mí. ¿Qué les parece? Ese dinero que usted dice que es ilícito, viene del Estado, ¿no es cierto? Sí. No necesariamente. Sí. No necesariamente. Eso lo que vos decís, Juan, en lo que es la teoría general del fenómeno de la corrupción, se conoce como corrupción con robo o corrupción sin robo al Estado. Corrupción con robo al Estado o corrupción sin robo al Estado. Porque, por ejemplo, si yo soy un funcionario que a una empresa Ahí voy. le pido para considerar a su oferta la más conveniente, y le pido una coima, ¿sí? Uh-huh. Esa empresa me paga a mí una coima, del modo que fuere, esa plata no sale del Estado.
por ejemplo. ¿Sí? Esa plata no es una plata que se detrae al Estado. No es una plata que se detrae al Estado. Perfecto. Esto que estamos hablando nos llevaría a tener que hablar del fenómeno de la corrupción como fenómeno jurídico también. Cuando ustedes escuchan el tema de la corrupción, no existe el delito de corrupción, ¿sí? La palabra corrupción refiere a una conducta que tiene unos determinados caracteres, ¿sí? En términos muy generales, podríamos decir que la conducta que puede ser calificada como un acto de corrupción es aquella que consiste en el abuso del cargo para la obtención de un beneficio ilícito, ¿sí? Que puede ser en dinero o en otra o en especie, ¿sí? Y que puede ser para sí o para un tercero vinculado a él. Pero tiene que haber un abuso del cargo para la obtención de un beneficio ilícito. Un cargo que yo ocupo, me abuso ilícitamente de las funciones del cargo para la obtención de un beneficio de manera ilícita. ¿Sí? El concepto de corrupción, ¿sí? Es un concepto, o sea, no hay un concepto unívoco de corrupción. Ninguna de las convenciones internacionales contra la corrupción trae un concepto. Internacionalmente los países nunca se pusieron de acuerdo para dar un concepto de corrupción. El concepto de corrupción es importante para poder delimitar a qué conducta le decimos que es un acto de corrupción. Si nosotros tomamos el término de corrupción desde el punto de vista aristotélico, o sea, desde la antigua Grecia, cómo lo tomaban los griegos, y bueno, la corrupción estaba muy ligada a la cuestión ética. Era toda conducta que se oponía a una norma de tipo ético en el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, eso es muy amplio. Eso es muy amplio. Entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, al ejemplo del juez que dábamos en la clase pasada, le podríamos decir que eso es una conducta corrupta. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? No. Pero si yo el concepto de corrupción lo empiezo a restringir en términos técnicos y digo que es el abuso del cargo para obtener beneficios ilícitos, ¿sí? Y es un abuso en términos de ilegitimidad, es decir, que tiene que haber una conducta contraria a la ley. Nosotros decíamos la semana pasada en ese ejemplo del juez, que ese juez no estaba infringiendo ninguna ley, porque no hay ninguna ley que le dé un horario de trabajo. Entonces, si es así, o partiendo de ese lugar, o partiendo de ese concepto de corrupción, podríamos decir de que esa conducta técnicamente no es un acto de corrupción. Sin embargo, sí podríamos decir que es un acto que viola los principios éticos del ejercicio de la función pública. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que todo acto de corrupción va a ser un acto contrario a la ética pública, pero no todo acto contrario a la ética pública va a ser un acto de corrupción. Todo esto nos llevaría a hablar, porque el tema de la corrupción, nosotros cuando hablamos del tema de la corrupción podemos hablar o de casos de corrupción, que es lo que ustedes pueden escuchar en la televisión, en esos programas que saben hablar de todos y confunden a las personas. Ahí se habla de casos de corrupción. El caso tal, el caso... Bueno, esa es una manera de abordar el fenómeno de la corrupción. Esa Mi es amor, no llega el una manera de agua. abordar el tema de la corrupción. La otra forma de hablar de la corrupción es hablar del fenómeno de la corrupción, que es mucho más que un caso concreto. Hablar del fenómeno de la corrupción No sé qué implica quiere. hablar de todos sus aspectos configurativos, es decir, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es el concepto para ver qué metemos adentro y qué no metemos adentro, ¿eh? Cuáles son las acciones estatales que sean eficaces
para poder abordar el tema de la corrupción. Me Causas, consecuencias, concepto, acciones para abordar el fenómeno de la corrupción. O sea, hablar del fenómeno de la corrupción es mucho más amplio y es mucho ¿Me más va a rico. alcanzar? ¿Sí? El derecho ¿Me va a alcanzar? administrativo se aboca como una... el derecho administrativo sirve como rama del derecho para abordar el fenómeno de la corrupción desde el punto de vista preventivo. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, cuando ustedes escuchan en la televisión hablar de los casos de corrupción, el caso o el hecho de corrupción ya se produjo, o supuestamente ya se produjo. Entonces, ¿cuál es el derecho que interviene ahí? ¿Cuál es la rama del El derecho penal. que interviene en todo lo que ustedes ven en todo lo que ustedes ven por televisión? El penal. El penal. El derecho penal. Una vez El que se derecho cometió, penal, ¿no? el penal. El derecho penal. El derecho penal. Y el derecho penal no sirve para nada. El derecho penal no sirve para nada, sirve para dejar tranquila a la gente en el sentido de que en algún momento van a meter a alguno en cana. Y meten a gente en cana. A la gente pobre meten en cana. Con la prisión preventiva, ya calmada la sociedad. Bueno, pero ese es un uso, bueno, fíjate vos. Nosotros podríamos hablar perfectamente del lawfare y de todo lo que pasó en este país durante los últimos 4 años, con lo cual yo estoy absolutamente en contra con la utilización de cómo se utilizaron las prisiones preventivas para abordar casos de corrupción, con el solo efecto de producir un impacto político. Porque después, esas cuestiones que se dan tan de frente con el derecho, que son tan manifiestamente inconstitucionales, después terminan generando una frustración en las personas, cuando a esas personas las liberan. Porque en algún momento las tienen que liberar. A lo mejor no, a lo mejor esto está mucho más estudiado de lo que yo lo estoy diciendo y por lo menos las personas, por lo menos muchas personas se sienten reivindicadas con el hecho de decir, bueno, a lo mejor nunca te lo van a aprobar o nunca vas a ir preso definitivamente, pero por lo menos te morfaste 2 o 3 años adentro. Y eso está mal. Eso está mal para unos y para otros, para todos. Eso está mal. Lo que nosotros tenemos que tener son sistemas serios de investigación. Y si no, reconozcamos que todos nuestros sistemas de investigación no sirven para nada. ¿Sí? O sirven para otro tipo de delitos y otro tipo de personas. Para los delitos de cuello blanco, dentro de los cuales se encuentran los de corrupción, nuestros sistemas de investigación, nuestros sistemas judiciales, no sirven. Entonces hay que discutir lo que realmente hay que discutir. Cómo están configurados nuestros sistemas judiciales desde el punto de vista penal y la política, y la política criminológica de un país para abordar estos delitos. No solo lo de corrupción, sino todo delito de cuello blanco, todo delito de tipo económico, todo delito donde intervienen personas que tienen poder económico o político. Porque el chico de gorrita que va por la calle y le roba a una señora mayor la cartera, la tira al piso y le rompe la cabeza, ese chico no tiene poder. Tuvo un poder efímero en ese momento de él sobre esa otra persona. Nada más. Después no tiene poder institucional, poder de relaciones, poder de inserción social. No tiene. Por eso es tan fácil. Por eso a los jueces y a los fiscales les es muy fácil ir contra ese. Y por eso les es tan difícil ir contra contra quienes realmente tienen poder. Entonces, de eso hay que hablar cuando hablamos. Si queremos tener si queremos realmente tener un sistema judicial que también dé respuestas a ese otro tipo de conductas delictivas, bueno, hay que hablar del poder. ¿Sí? Hay que hablar del poder, de cómo se van a relacionar nuestros fiscales o cómo piensan relacionarse nuestros fiscales y nuestros jueces con el poder, con quienes tienen poder.
y decirlo claramente para que nadie se frustre. Entonces todos sabemos que entonces decir, bueno, no, nosotros nuestra política criminológica va a ser perseguir a los que no tienen poder, porque con eso sí nos podemos meter, pero que en el otro no nos podemos meter. ¿Por qué? Y porque nuestros hijos van al mismo colegio, porque nos juntamos a comer asado en el country, porque vivimos en el mismo barrio cerrado, porque vamos al mismo club, o porque porque hay relaciones económicas muy entretejidas con la política, que si yo me meto con ese, de acá me pega una patada y yo no Tal quiero cual. perder este sillón Tal que cual. vale 500.000 pesos. ¿Qué sé yo? Digo cosas por decir, ¿no es cierto? El tema de evasión fiscal, de tribunal, perdón, de tributaria, también son tipo de delitos de cuello blanco, ¿no? Como usted dice, ¿puede ser? ¿Cómo? El tema de ¿De evasión cuello fiscal. blanco? Sí. Sí. En Córdoba hubo un fallo hace poquito de que metieron preso a una evasión fiscal grande eh, de una empresa donde cayeron las hijas del padre y que bueno, que es la primera vez que pueden encarcelar a alguien que hace evasión fiscal de tanto dinero. No sé si lo escuchó. Yo quiero decirles que también en nuestro país de hace por lo menos 10 años a esta parte, y con la proliferación y afianzamiento de los sistemas acusatorios y la creación de fiscalías especializadas, todos estos temas por lo menos se han empezado a abordar, se han empezado a estudiar. Hay fiscales especializados en la materia, muy buenos fiscales especializados en la materia, y que tienen compromiso con todo esto. Pero si nos vamos, no sé, 15, 20 años ya de ahí para atrás, o sea, todo este tipo de delito era es toda una montaña de delitos del Código Penal que, olvídense, no existía. No existe. ¿Sí? Pero bueno, digamos, yo creo que hay mucho camino por andar. Yo creo que no puedo hablar mucho de la justicia federal porque no la conozco, pero creo que en las justicias provinciales creo que hay un camino que se está empezando a desandar a través de los ministerios públicos sobre este tema, con gente que se especializa en estas cuestiones. Y que bueno, y después el tema es que para abordar todo este tipo de conductas delictivas que tienen que ver con el Estado, pero que también tienen que ver con estafa, con vaciamiento de empresas, etcétera, etcétera. No solo se requiere formación de recursos humanos especializados, sino que además se requieren recursos materiales en una fiscalía de esta naturaleza. ¿Sí? Equipos interdisciplinarios donde un fiscal que es abogado necesita contadores, necesita economistas, necesita ingenieros informáticos, ¿eh? Necesita todo un cúmulo de profesionalidad para abordar delitos que son complejos en su producción. ¿Eh? Sí, Alan. Sí, Paulo, el caso de Ricardo Jaime es el caso de un funcionario público condenado por delito de corrupción. Sí, por supuesto. Y tiene condena firme. Sí. Y bueno, por eso también digo que a veces la justicia por ahí tiene sus miradas con respecto a eso. Porque condenarlo en primera y segunda instancia y dejar firme el fallo quiere decir que ese funcionario cometió un delito. O sea, Por supuesto. está probado, está probado que Por esa supuesto. persona se enriqueció. Sí, por supuesto. María Julia Alzogaray, otro caso. Pero son pocos los casos, digamos, donde la justicia llega. Fíjense el caso, por ejemplo, por decir algo, el caso fíjense el caso de la voladura de Río Tercero que se produjo hace más de 20 años, cuando Menem era presidente, por el cual Menem tuvo una causa penal en donde el expresidente Menem fue sobreseído el año pasado, creo, y la causa se cerró por la garantía de que se violó la garantía del plazo razonable para dictar una resolución. ¿Entiende? Se ¿Cómo se prescribió. cerró esa causa? Se dijo, bueno, no puede ser que la justicia argentina esté 18 años o 20, no sé cuándo era, investigando un tema y que todavía no haya resolución. ¿Sabe qué? Esto viola la garantía del plazo razonable, cerramos la causa. Y yo podría decir,
está bien. Pero cuando, o sea, una cosa es que digamos está bien, porque mirá qué bueno, aplicamos, mirá qué modernos que somos, y mirá qué garantistas y qué derechos y humanos que somos, porque hacemos regir una garantía en el plazo razonable a la que uno puede estar sometido a un procedimiento sancionatorio frente al Estado, y la hacemos, qué bien. Ahora, eso nos tiene que llevar a mirar y decir, ¿por qué una causa? Ahora, es que bien por la aplicación de la garantía, pero qué mal nuestro sistema judicial, que estuvo 18 años y el tema se terminó por la aplicación de la garantía de plazo razonable y se terminó. Y acá no, o sea, no llegamos a nada, ni a absolución, ni a sobrecimiento, ni a falta de mérito, ni a nada. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Por eso digo que si nosotros, que cuando se abordan estos temas, lo que hay que ver, lo que hay que hablar es de cómo se ejerce el poder. Hay que hablar de si queremos enfrentar o no queremos enfrentar el poder, o cómo manejamos en estos esquemas judiciales el tema del poder. Porque yo les voy a explicar algo, o les voy a decir algo. ¿Saben qué conviene más con el expresidente Menem, que fue senador durante esos 18 años? Tenerlo involucrado en una causa penal. Eso es lo que conviene. ¿Entienden? No. No, ¿por El qué? expresidente No. Menem es senador. Es un voto en el Senado. Sí. Es muy importante un voto en el Senado. ¿Qué les conviene a los gobiernos? Ah, ¿Qué le conviene a la política? ¿Qué le conviene a la política? Esto es lo mismo que cuando yo sé que vos, Federico, cometiste un delito y te digo, si vos no haces tal cosa, te denuncio. ¿Qué me conviene a mí? ¿Denunciarte o tener la carta en la manga y claro, amenazarte con que te voy a denunciar si vos no haces tal cosa? Una claro. amenaza. Sí, o sea, les conviene que no se haya cerrado, digamos, para que hagan lo que ellos quieren, por así decirlo. Ya está cerrado, hay conveniencia de todas las partes. A Menem le conviene, por supuesto. Obvio. Menem compra su impunidad con un voto en el Congreso, y los otros compran el voto del Congreso en el marco de un proceso judicial que no se cierra, porque entonces siempre está la amenaza de que si te lo cierro te condenamos. Y si te lo cierro y te condenamos, se terminó el juego. Sí, igualmente los jueces federales siempre responden al gobierno de turno, tienen intereses. Claro, Son jueces políticos. por eso digo que si se quiere hablar realmente en serio en esto, de lo que se tiene que hablar es de cómo en este tipo de procesos judiciales, cuando se abordan temas de corrupción, cómo se maneja el poder, cómo se maneja el tema del poder, cómo se maneja el tema del poder, porque excede largamente la cuestión de lo jurídico. Cómo se maneja el tema del poder. Entonces, el derecho penal llega tarde siempre, porque llega cuando llega. ¿Cuándo llega? Cuando el acto ya se produjo. Cuando ya hay un El delito. acto de corrupción ya se produjo. Claro. Ya está, ya se produjo, o suponemos que se produjo, ¿no? Hay que empezar a investigar a ver si se produjo. Suponemos que se produjo. Sí, bueno, pero también se Eh, dice que empiezan a investigar y se pueden hacer un montón de cosas para que no se llegue a la investigación como corresponde. Por ejemplo, si yo incremento mis ingresos y sé que me están investigando, antes de que me empiecen a investigar puedo, qué sé yo, ponerlo a nombre de otro y demás. Por eso pasan esas cosas. Sí, puede hacer un montón de cosas, pero no es fácil. No. Y si contamos con buenas agencias de investigación y buenos investigadores, no es fácil hacerlo. No es fácil. No cualquiera lo puede hacer. Hacerlo es caro. Usted tiene que tener una estructura importante para hacerlo. Y tenés que tener poder para poder hacer. Sí, pero también tenés que tener una estructura importante, o sea, poder económico, medios económicos para poder hacer bien todo, digamos, toda una estrategia contable, financiera, jurídica, para hacer algo más o menos ordenado. Pero también enfrente están las agencias de investigación con gente muy capacitada y muy preparada, que si tienen recursos también tienen sus técnicas para poder, o sea, no es fácil. ¿Sí? Ahora, el derecho penal llega una vez que el acto se produjo, una vez que el acto sale a la luz. Después tenemos todas estas cuestiones que estamos hablando.
nosotros, acá en este momento, ¿sí? En donde queremos investigar con la misma técnica de investigación un caso de cohecho activo-pasivo, con la misma técnica y las mismas reglas procedimentales que investigamos en las lesiones leves. No va. Entonces tenemos técnicas procesales que no sirven o no son suficientes o pueden llegar a ser bastante ineficaces para la investigación de estos delitos complejos. Tenemos el problema del poder. Y tenemos el problema del poder, fundamentalmente. Y tenemos los problemas de cómo son nombrados y removidos los jueces. Y después tenemos los problemas referidos a la pena. ¿Sí? Porque cuando el delito es de corrupción y hay enriquecimientos personales, ¿sí? El que va a delinquir hace un análisis de costo-beneficio. Entonces dice, si yo acá me voy a llevar 100 millones de dólares, poniendo cualquier cifra, y para que yo vaya preso, primero, el delito tiene una escala de, no sé, de 3 a 8 años, vamos a suponer. No me van a dar, capaz que no me van a dar, pero para que yo vaya preso, primero me tienen que detectar, primero de todo, porque el acto de corrupción es un acto que se produce, digamos, en las sombras. No hay víctimas, no aparece un cuerpo tirado en la calle asesinado, no hay un sujeto que va a denunciar haber sido la víctima del acto de corrupción, salvo algunos supuestos muy especiales. ¿Quién es la víctima? El Estado, el interés público. Y por lo general son actos que se generan en las sombras, son ocultos. Entonces, nadie se entera en principio. ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos de los actos de corrupción? Y alguna amante despechada, alguna esposa despechada, ¿sí? Alguna coima en donde se ríe Cecilia, pero es así. Algún funcionario que venía poniendo una coima de 1.000 pesos y un día se empezó a zarpar y empezó a pedir 2.000, 3.000, 4.000, se endulzó y el tipo que le pagaba la coima, porque también así como hay uno que la cobra, hay uno que la paga. ¿Sí? Eso tenemos que verlo también. Se cansó y fue y lo denunció. O sea, por lo general, el Estado no tiene sistema de detección. Por lo general, las cosas saltan porque alguien fue y se cansó y, bueno, mandó al frente a otro. Alguien. ¿Y quiénes son los que mandan al frente a otro? Generalmente, personas que eran beneficiarias de eso. La esposa que lo deschavó el marido pues se fue con la amante, pero bueno, pero lo deschavó pues se fue con la amante. Pero mientras estaba no decía nada. ¿Sí? La amante que lo deschavó porque volvió con la esposa. Bueno, pero lo deschavó porque se volvió con la esposa, porque mientras estaba no decía nada. ¿Sí? El que pagaba la coima y recibía un beneficio y un día se cansó porque le aumentaron mucho la coima. Bueno, lo denunció porque le aumentaron mucho la coima, porque mientras la coima venía siendo razonable y todos teníamos beneficios en conjunto, no decía nada. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así es una forma en que se conocen los actos de corrupción. ¿Saben cómo se conoce? ¿Saben cómo dicen que se conoció el tema de vudú, por ejemplo? No. No. El tema de vudú, estaba vudú con otra persona tomando un café en un bar y le estaba contando algo sobre todo el tema Van der Broeler y etcétera. Y le estaba contando a otra persona. Y había otro en otra mesa escuchando. De casualidad, que no sé si era un periodista o qué sé yo. Así empezó el caso. De carambola. ¿Entienden? Porque no hay sistema de detección. Sí, Entonces, esto... o por hablar, disculpe, o justamente le iba a decir, por el que habla de más, aquel que habla de más, por ejemplo, cuando pasó lo de Fariña, era También, que el exacto. tipo es como que salió de la nada a hablar y a decir un montón de cosas que vos decís, ¿de dónde saliste?
qué, de tanto, y bueno. Entonces, claro, entonces todo esto, digamos, la forma en que se cometen y se producen los actos de corrupción dentro del Estado, puso de manifiesto hace más o menos 30 años que el sistema penal, o sea, el derecho penal, es absolutamente insuficiente para abordar el tema de la corrupción. Insuficiente. ¿Por qué? Porque trabaja con los casos que se conocen. Lo que no sabemos es cuáles son los casos que no se conocen. Entonces, lo que nosotros conocemos como casos de corrupción, como supuestos casos de corrupción, porque habría que ver si lo son o no, son los que aparecen a la luz por alguna circunstancia, por algún hecho, por alguna denuncia. Ahora, todo lo que se puede estar produciendo como acto de corrupción, que sigue oculto, no se conoce. No lo sabemos, entonces no sabemos si esos 5 casos de corrupción que están dando vuelta en la opinión pública y que todos conocemos son el 100%, son el 50%, son el 1% o son el 0,1% de todos los casos de corrupción que se pueden estar cometiendo en un Estado. No lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber por la forma en que se cometen los actos de corrupción. Por eso, en términos del fenómeno de la corrupción, hay un tema que siempre se dice que es casi imposible medir cuán corrupto es un país. Entonces, ese famoso índice de transparencia internacional que ustedes muchas veces ven, ¿escucharon alguna vez el índice de transparencia internacional? El índice de la corrupción. Entonces ahí todos los años viene Transparencia Internacional. Argentina está puesto 78 y Dinamarca está primero. De lo que dice. Bueno, esos no son índices de medición real, no son índices que miden realmente cuánta corrupción hay en un país, porque no se puede medir, son índices de percepción de la corrupción. Esos índices se construyen a partir de un criterio de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que le preguntan a determinados sectores de la sociedad, ¿sí?, cómo percibe el clima de corrupción en un país. No le preguntan tampoco a toda la sociedad. Mediante una encuesta, digamos. Exacto. Una especie de encuesta totalmente realizada por sectores, a determinados sectores, no a toda la población, a determinados sectores. ¿Cuál es el clima de corrupción que percibe en su país? Bueno, y esto puede tener muchísimas fallas, porque esto puede estar muy influenciado por los medios de comunicación. Porque si yo de un medio de comunicación agarro y bombardeo y digo que esto es un Estado corrupto, básicamente, y un ciudadano o un sector o un empresario que va a decir, y esto es un Estado corrupto. Entonces, por ejemplo, Chile siempre estaba mejor calificado, siempre está mejor calificado que Argentina. Sin embargo, varios años después, creo que la ONU inició un proceso de medición bajo otros criterios, en donde la encuesta consistía en preguntarle a las personas si habían si habían sido víctimas o partes de un acto de corrupción, no como percibían. En esta encuesta que lanzó la ONU mucho después y que se sigue haciendo, se le pregunta a las personas si usted fue parte de un acto de corrupción. Entonces, fíjense qué cosa interesante, que en esa encuesta, Chile, que en el índice de transparencia internacional, que lo que mide es la percepción de la corrupción de un país, Chile estaba mejor que Argentina, mucho mejor. Chile capaz que esté en el puesto, no sé, 30. Y Argentina está por allá abajo, 80, está hasta el 160. Argentina siempre está a mitad de tabla. Pero en esa otra tipo de índice, de medición, en donde se le preguntaba a la población, ¿usted estuvo en contacto, fue víctima de un acto de corrupción concretamente? Chile estaba peor que Argentina. O sea, más chilenos decían que habían sido víctimas o habían sido parte de un acto de corrupción concretamente, que la cantidad de argentinos que decían que concretamente habían sido un acto de corrupción. ¿Sí? ¿Entienden?
¿Y esto con qué tiene que ver? Y bueno, esta también tiene que ver con los tipos de corrupción. Si estamos hablando de gran corrupción o de corrupción a mediano o microescala. ¿Eh? La corrupción pequeña, la corrupción doméstica, la coima del policía. O estamos hablando del cohecho en las grandes transacciones que realiza el Estado por licitaciones públicas de concesiones, obra pública o lo que fuera. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Cuando hablamos, entonces, cuando dicen, bueno, no, los países de Europa, digamos, pareciera que tienen una imagen de que no son corruptos. Eso es mentira. Lo que pasa es que el tipo de corrupción es diferente. La corrupción en esos países está concentrada en los grandes negocios, en los grandes movimientos financieros y económicos del Estado. En cambio, si usted va para abajo en esos países, en la burocracia estatal, seguramente no va a encontrar corrupción. En cambio, probablemente en nuestros países la va a encontrar probablemente en toda la trama. No solamente la va a encontrar en la trama burocrática, sino también a gran escala. ¿Sí? Y en aquellos países, por supuesto, hay enormísimos casos de corrupción en los países europeos, pero están concentrados, digamos, en las esferas más altas del gobierno. No hay una sensación de que todo el Estado, toda la burocracia está corrompida, es ineficiente, es ineficaz, etcétera, como puede haber en nuestros países latinoamericanos. Entonces, ¿qué les quería decir con esto? Hace más o menos 30 años se advierte de que el derecho penal es un derecho que no sirve para enfrentar el fenómeno de corrupción. No sirve, así como está, no sirve. Nunca sirvió y así como está, no sirve y no va a servir de esta manera. Y tampoco va a servir porque en términos cuantitativos, vuelvo a repetir, porque lo que aborda el derecho penal son los casos que se conocen y queda el tendal de todo lo que no se conoce. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el derecho penal no tiene que jugar un papel relevante en materia de lucha contra la corrupción? No, el derecho penal debe jugar un papel relevante, el derecho sancionatorio debe jugar un papel relevante en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Y porque si no queda la sensación de impunidad en las personas, si no queda la sensación de impunidad. Sin embargo, entonces, lo que se advirtió de que frente a esta insuficiencia del derecho penal para abordar el fenómeno de la corrupción, debíamos abrir otros caminos de lucha contra la corrupción o de abordaje del fenómeno de la corrupción. Y son los caminos de la prevención de la corrupción. Y ahí es donde juega el derecho administrativo. Entonces, en los esquemas de políticas de prevención de la corrupción, a nosotros no nos interesa el caso concreto de corrupción. A mí el caso de corrupción concretamente no me interesa. A mí que se haya descubierto al jefe de la policía robándose plata de los adicionales de la policía, bueno, que se ocupe el derecho penal. La verdad que no me interesa. No me interesa, me parece mínimo. ¿Saben dónde está el problema? El problema está en el sistema. El problema está en el sistema. El problema está en el sistema, o sea, en el procedimiento, ¿sí? En los procedimientos, ¿sí? Que están regulados de tal manera que le permiten a ese funcionario muy fácilmente cometer esos actos ilícitos o que incluso lo incentivan a cometer esos actos ilícitos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema que a mí como funcionario no solamente me permite cometer actos ilícitos, sino que además muchas veces me incentiva a cometer actos ilícitos, el sistema me está incentivando, el sistema tiene fallas. Entonces, si no arreglamos el sistema, todo depende de la honestidad del funcionario. Dependemos de que el funcionario sea honesto. No dependemos, y por supuesto que queremos funcionarios honestos, pero si el sistema tiene fallas, de lo único que tenemos para agarrarnos es de que el funcionario sea honesto. Bueno, y ahí hay posturas. Uno podría decir, sí, a mí no me importa el sistema, porque el sistema está hecho de esta manera, con discrecionalidad, etc. Lo que yo quiero son funcionarios honestos. O si no, podemos decir, yo quiero funcionarios honestos, pero también me voy a ocupar de que los sistemas procedimentales, de procedimientos u organizacionales, no tengan fallas o no tengan incentivos
Entonces, ¿en qué tengo que trabajar? En el procedimiento. Y le voy a poner un ejemplo, ya que hablé de un jefe de policía, hipotético, pero en casi todas las provincias, los adicionales para las policías lo manejan los jefes de unidades regionales, los jefes de policía. ¿Y cómo lo manejan? En forma discrecional. Entonces tienen una bolsa de plata para gastar en adicionales. ¿Y qué quiere decir que lo manejan de forma discrecional? Que el jefe regional elige a cuál va a ser el policía que va a hacer el adicional. Ustedes son todos policías y quieren hacer adicionales. ¿Por qué quieren hacer adicionales? Porque quieren mejorar su salario. Pero resulta que yo, que soy el jefe de policía, tengo la discrecionalidad de elegir quién de ustedes va a hacer los adicionales. Y se manejan sumas importantes de dinero en términos de ejecución presupuestaria. ¿Qué les parece? Si ese es el sistema, y yo soy honesto, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir los adicionales de manera equitativa, para que todos hagan adicionales, para que todos lo hagan de manera igualitaria, etc. Y si yo no soy honesto, o aún no siendo honesto, quiero utilizar el sistema de los adicionales para que ustedes me hagan caso, o lo quiero utilizar como método de disciplinamiento. ¿Eso se llama desviación de la finalidad? Bueno, se llama De desviación de poder. la finalidad. Perfecto, muy bien. Podemos estar frente a una situación de desviación de la finalidad y que no sea un acto de corrupción. Fíjense qué interesante eso, porque yo podría decir, yo no cometo ningún acto de corrupción, porque no me llevo ninguna parte de los adicionales, pero sí lo uso como método de disciplinamiento. Ah, vos, Juan, ¿no me hace caso? ¿Sabés cuándo vas a un adicional vos? Nunca. Hasta que no me haga caso, hasta que no haga las cosas como yo te digo. Pero vos me decís, Juan, pero no se hacen así las cosas, me decís vos, o está mal lo que estamos haciendo. No me interesa, yo soy el jefe, se terminó. ¿Querés adicionales? Hacer las cosas como yo digo. Ah, sos contestatario, no te gusta defender tu derecho. Acá en la fuerza es vertical, no se defienden los derechos. Acá vos hacés lo que yo digo. Y si no haces lo que yo digo, ¿sabés cuándo vas a hacer un adicional? Nunca. Desviación de la finalidad. Ilicitud de la acción administrativa por desviación de la finalidad. Eso no es un acto de corrupción, es un acto ilícito, pero no de corrupción. Yo no estoy abusando, no me estoy obteniendo ningún beneficio en términos económicos. Distinto es si yo digo, muchachos, bueno, acá tenemos 3 millones de pesos todos los meses para hacer adicionales. Yo quiero el 20%. ¿Quién de ustedes está dispuesto a poner? Y entonces Cecilia me dice, bueno, listo, yo pongo el 20%, Federico dice, yo pongo el 20%, Gabriela me dice, yo pongo el 20% también, Juan dice, eso va contra todos mis principios éticos, yo no te voy a dar nada, y los dos Alan dicen lo mismo. Entonces yo digo, bueno, Juancito y Alan, ¿saben qué? Ustedes no hacen adicionales. Cecilia, Federico, Gaby, hacemos los adicionales con ustedes, el 20% para mí. ¿Dónde está el problema? Por supuesto, en mi honestidad, eso desde ya, en el valor probidad que yo estoy violando todo el tiempo. Pero ¿dónde más está el problema? En que el sistema no lo controla o que los otros aceptan lo que vos estás haciendo por una cuestión de poder. Bueno, muy bien, podríamos decir que también hay un problema en los que aceptan, entonces volvemos a poner otra vez el problema en la cuestión moral y ética. Ponemos el problema en la cuestión moral, es una cuestión subjetiva. Uh-huh. ¿Cómo hago yo para que Gabriela y Cecilia y Federico no lo acepten? Bueno, puedo hacer cursos de capacitación, de sensibilización en ética pública, y Gabriela sé que me dice, ¿sabe qué? Yo le tengo que dar de comer a 5 pibes. Está todo bien, dice Gabriela. ¿Dónde está el problema? El problema es que entender, yo creo que lo ideal sería en achicar ese margen de discrecionalidad que hay. Exactamente. O sea, hay muchos problemas, porque hay problemas morales, éticos, ¿sí? De mi parte,
podríamos achatarle ese problema a Gabriela que dice, yo tengo 5 chicos y le tengo que dar de comer. Ahí no sé si podríamos decirle, vos sos un inmoral. No, inmoral es no comer, me va a decir Gabriela. ¿Sabes qué? Inmoral es no comer. Inmoral es que mis chicos no coman, me va a decir Gabriela. Bueno, ¿y ahí? Ahora, el problema, además de estas cuestiones, hay muchos problemas, pero además de todo esto, el problema está en el sistema. El problema está en que el sistema me permite a mí hacerlo, porque me da la discrecionalidad. Si el sistema no me pone ningún límite a mí, me dice de que yo soy el que decido cómo utilizo los adicionales. ¿Entienden? Sí, Ahora, sí. entonces, descubrir esta conducta de este jefe policial va a ser muy difícil además, por cómo se manejan las fuerzas de seguridad, por ejemplo, con una condición verticalista y de mando y de obediencia, etc. Nadie saca el pie del plato, nadie dice ni ah, o sea, no existí nunca más dentro de la fuerza. Además de que muchas veces son sistemas de recaudación piramidales, donde todos tienen una parte. Entonces, probablemente nunca lo detectes. Entonces, desde el punto de vista del derecho sancionatorio, no lo va a resolver nunca. Y si lo detectaste dentro de 10 años y tuviste 10 años de choreo. Entonces, ¿dónde juega el derecho administrativo? El derecho administrativo juega en el análisis de los procedimientos, porque ahí hay un procedimiento administrativo. Hay un procedimiento administrativo, porque el hecho de dar el adicional es un acto administrativo. El hecho de otorgar el adicional es un acto administrativo al cual se llegó mediante un procedimiento. ¿Y ese procedimiento tiene alguna regulación? No, ninguna. Sí tiene una regulación. Dice de que el jefe de policía puede darle el adicional a quien él quiera. Absoluta discrecionalidad. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar yo? En el procedimiento. Entonces, este es un ejemplo muy básico de las políticas de prevención de la corrupción, que consisten en analizar los incentivos o las fallas que pueden tener los procedimientos administrativos, los incentivos o las fallas, los incentivos que pueden tener los procedimientos administrativos para la comisión de actos de corrupción o las fallas que pueden tener los procedimientos administrativos que hagan más fácil la comisión de actos de corrupción. Y entonces hay que trabajar en el procedimiento. Ahora, ¿saben qué? Esa es la parte más difícil. Porque muchas veces los esquemas de corrupción dentro del Estado son conocidos y son permitidos. ¿Sí? Entonces, todo está calculado. Entonces, está calculado que a mí, que soy un jefe de policía que recaudo, ¿sí? En algún momento yo ya sé que puedo ser expulsado de la fuerza o que puedo ser expuesto ante la opinión pública como un jefe corrupto porque hice tal o cual cosa. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a cambiar a mí, me van a sacar a mí de una patada, me van a colgar en la plaza, me van a exponer a toda la opinión pública. Acá agarramos a un corrupto, ahora le hicimos la causa penal, esto dura una semana, después se olvida todo el mundo, después esa causa penal no llega a ningún lado. Entonces yo ya tengo asumido ese costo. Porque ya me lo pagaron ese costo, yo ya lo tengo asumido, entonces me sacan a mí, entonces la política dice depuramos el sistema, lo sacamos a Fribouliet, un jefe policial corrupto, etcétera, etcétera, lo sacamos, miren qué bien que actuamos, lo sacamos y lo ponemos a Alan. Acá viene Alan, que es honesto, es una barbaridad. ¿Y el sistema? Sigue siendo el mismo. Alan tiene la misma discrecionalidad que tenía yo para hacer lo mismo con los adicionales. ¿Entienden? Entonces ese tipo lo tenés que sacar, pero si no toca el sistema, es lo mismo. El tema más difícil cuando se habla de lucha contra la corrupción es meterse con los sistemas, por eso de esto nadie habla. Ustedes jamás en esos programas de televisión donde se hablan de los actos de corrupción van a escuchar hablar de esto. Nunca van a escuchar hablar de esto. Siempre van a hablar que por qué no lo meten preso, que por qué está preso, que por qué salió de la cárcel, que por qué no lo meten adentro.
no arregla nada. O sea, eso hay que hacerlo si es que cometió un acto de corrupción, pero con eso no arreglás el problema de la corrupción, o no estás trabajando realmente sobre el problema de la corrupción. Advierten más o menos lo que les estoy diciendo, estoy tratando de decirlo en este brevísimo tiempo, cosas, digamos, que son bastante voluminosas. Sí, sí, sí. Todas estas normas de ética en el ejercicio de la función pública se empiezan a dictar a partir de lo que es la cláusula ética incorporada en la Constitución Nacional, que está en el artículo 36, en el último párrafo. Artículo 36 de la Constitución Nacional, último o penúltimo párrafo, donde dice de que debe dictarse una ley de ética pública, una ley de ética en el ejercicio de la función pública, y así la Constitución reconoce en forma expresa, ¿sí?, la posición de una postura ética en el ejercicio de la función pública que hay que desarrollarla, como por ley. Y ahí tienen la ley 25.188 que desarrolla 4 subsistemas referidos a el ejercicio de la función pública en materia de cuestiones éticas, creando en ese capítulo 2 entonces los deberes y normas éticas a las cuales deben someterse los funcionarios públicos, en ese capítulo 3 los sistemas de declaraciones juradas de funcionarios públicos. Luego, en el capítulo 5 de la ley 25.188, todo el tema de los conflictos de interés, incompatibilidades y conflictos de intereses, y en el capítulo 6, el sistema del régimen de obsequio a funcionarios públicos. Todo lo que tenga que ver con obsequio a los funcionarios públicos está prohibido, ¿sí? Ahora, todas estas normas no tienen ningún sentido si no hay una implementación de la norma, ¿sí? Es decir, si no creamos organismos y procedimientos estatales a través de los cuales se haga efectiva esta normativa. Esto pasa en la provincia de Santa Fe. Tenemos una ley de ética pública del año 2010, si mal no recuerdo, que es la 13.230, y que no tiene ningún tipo de reglamentación ni de implementación. En un congreso del año 2011 o 2012, creo, yo hablando de esa ley, dije en ese congreso, dije, si quieren nos encontramos de acá a 8 o 10 años, y si esta ley no está reglamentada, esta ley no sirve para nada. Dicho y hecho, ustedes tienen esa ley hoy en la provincia de Santa Fe que, digamos, sí, hay normas, se ha utilizado, pero no tiene eficacia alguna, porque no hay implementación de la norma. No se implementa la norma. Está la letra ahí, pero después no hay construcción de organismos o de esquemas procedimentales, o sea, o de actividad administrativa para que lo que dice esa ley se cumpla. ¿Entienden? Así pasa con muchísimas leyes. Así pasa con muchísimas normas, ¿sí? Bien. ¿Quieren decir algo sobre este tema? Porque estos son temas de los cuales todos hablamos y todos hablan, ¿no?, constantemente. Hay discusiones. ¿Les interesa hablar de algo más sobre este tema? Profe, una pregunta. El tema de los asesores, sean diputados, senadores, ¿tienen discrecionalidad, vamos a usar esa palabra, para elegirlos? Absolutamente. ¿Pasan algún filtro? Ningún filtro. Primero, todo esto, en relación a esto, estamos dentro de lo que es la materia organizacional del Estado, la organización de las instituciones públicas. Artículo 121 de la Constitución Nacional, por lo tanto, es una materia no delegada por las provincias al Estado Nacional. Entonces, cada jurisdicción, tanto nación como provincia como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a tener su propia regulación. En general, es absolutamente discrecional y sin ningún tipo de control sobre la idoneidad
la elección de los asesores. Fíjense que la idoneidad es el único requisito que establece la Constitución Nacional para ingresar a la función pública. Es idoneidad en dos sentidos, idoneidad técnica e idoneidad moral. La idoneidad técnica es conocimiento de caso. Bueno, de esto está lleno en el Estado. Estos son los problemas. Cuando la clase pasada Alan nos puso el ejemplo de Ameri, del diputado, lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahí, o sea, el caso de Ameri, ese caso desgraciado que le tocó protagonizar al pobre Ameri por desmanejo de su... por ser un muchacho como yo, de mi edad, digamos, que desconocemos el uso de la internet. Bueno, era el momento, profe. Si era un millennial, seguro que no le pasa. Hubiese apagado la cámara, pero no. Pero es que ese momento, ese acto repudiable, ¿sí? Ese es el árbol que no nos tiene que tapar el bosque. ¿Cuál es el bosque? Los centenares de Ameri que tenemos en la política. Pero no por su actividad sexual, porque eso es una cuestión privada de cada uno, sino que estoy hablando de la idoneidad. ¿Qué idoneidad tiene Ameri para ocupar el cargo de diputado? Y cuando hablo de idoneidad, cuidado, cuando hablo de idoneidad, no estoy hablando de que tenga un título universitario, porque yo soy de los que piensan que muchísima gente tiene un título universitario y la verdad que eso no califica en nada. No es tener un título universitario, pero uno puede ver cuál es la idoneidad de una persona. Y dije idoneidad técnica e idoneidad moral. ¿Y cuál es la idoneidad técnica para ser diputado de la Nación? No se exige una idoneidad técnica porque no dice la Constitución entre los requisitos ser abogado, por ejemplo, o tener título universitario. ¿No es cierto? Porque para eso están los asesores, lo que dijeron por ahí. Pero sí hay una cuestión de idoneidad moral, por ejemplo. Y eso es muy amplio. Ameri cuando entró era una persona que tenía un montón de antecedentes. Se había ido de Buenos Aires hacía 10 años atrás por una situación bastante oscura relacionada con algunas conductas delictivas. Se había ido a Salta. En Salta hizo toda su carrera política, bastante confusa, bastante cuestionable. Cuando fue incorporado en la lista como suplente para diputados nacionales, muchas organizaciones de mujeres de Salta lo habían denunciado por violencia de género. Es más, cuando saltó todo este escándalo, se empezaron a escuchar muchísimos audios de personas que militaban en Salta denunciando a Ameri y a otras personas, y nada de eso se tuvo en cuenta, por ejemplo, para ponerlo a Ameri en la lista de diputados. ¿Por qué? Y bueno, porque los valores que se toman en cuenta son otros entonces. ¿Cuánta gente mueve a Ameri? ¿Cuánta falta de escrúpulo tiene Ameri para hacer política? Porque acá hay toda una cosa de que para hacer política hay que tener falta de escrúpulo. Bueno, mientras no cambiemos esa visión, también mientras la gente no cambie esa visión, también es la visión que se impone. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega Ameri a ese lugar? ¿Por qué llega Ameri a ese lugar y no la que le seguía, que es la que debería entrar ahora como diputada nacional, que es una mujer de Orán, profesora universitaria, y no porque sea profesora universitaria, una mujer formada en la sociología, en las ciencias sociales, humanista, puede ser liberal, no importa, que pertenece a organizaciones sociales,
de defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios de la zona del norte de Salta. ¿Cómo llega? ¿Cómo puede ser entonces que los partidos políticos no tengan filtro y no se puede decir, si nosotros tenemos que poner los mejores? A ver, ¿qué? Entre Ameri y esta mujer, pareciera que esta mujer está más calificada de su idoneidad, tanto técnica como moral, para estar antes que Ameri. ¿Querés ponerlo a Ameri? Ponelo, pero ponelo después de esta mujer, no al revés. Porque esas son las cosas que se pueden ver. Ahora Ameri renunció y va a entrar esta mujer. Pero uno podría decir, pero esta mujer tendría que haber entrado antes, porque si a Ameri no le ocurre este hecho desgraciado, No entraba nunca. esta mujer no entraba nunca. Y después sale que la chica, digamos que está estrenando su adquisición con Ameri, pero ese es el dato de color, eso no importa, eso no nos tiene que importar, porque no nos tenemos que meter en eso. ¿Cuál es el problema? No nos tenemos que meter en eso. Lo que sí importa es que esa chica es asesora. Ah. ¿Y cuál es la idoneidad de esa chica para ser asesora? Y como esa hay un montón. Claro, exactamente. Entonces, ese es el bosque. Ameri y su novia son el árbol. No nos tiene que tapar el bosque. ¿Por qué? Porque el problema es cómo se dan las discusiones. Y esto pasa con el tema de la corrupción. Si yo la discusión la doy en que, si yo la discusión la centro y la cierro en que Ameri es un degenerado y la otra es una aprovechadora y que esto es una cuestión que no puede ser que Ameri en plena sesión le esté dando un beso en las tetas a la novia, vamos a decirlo con todas las letras, ¿sí? Y nos escandalizamos con eso y nos quedamos con eso no hablamos de lo que tenemos que hablar. Bueno, eso está todo mal, hablemos de eso, listo. Ya lo matamos a Mary, listo, ya está. Ahora, hablemos de lo que tenemos que hablar. Hablemos del bosque. Y esto es muy importante, y esto piénsenlo en todo tipo de discusión pública. Cuando la discusión se enfoca en el hecho concreto y no logra desentrañar lo que hay detrás del hecho, lo que hace esa forma de discutir es tapar lo que hay detrás. ¿Qué quiere la policía? Esto es como lo del comisario que yo le digo. ¿Qué queremos con el comisario? ¿Qué queremos? ¿Que nos toquen el sistema? ¿Qué queremos? ¿Que nos toquen el sistema discrecional para usar los fondos para adicionales? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrarlo al comisario, ponerlo en la plaza pública, prenderlo fuego y que todas las miradas vayan para el comisario, y que toda la gente se escandalice con el comisario y que toda la gente lo tome al comisario como el gran patán, el gran ogro de toda esta historia, y entonces ahora le ponemos a Federico, que es un tipo bueno y honesto, y ahora estamos todos tranquilos. Desviamos la mirada, pusimos la conversación y la discusión en el comisario y nadie habló del sistema. Todos queremos que haga eso porque todos queremos mantener el sistema. Todos queremos que se hable de Ameri, porque ninguno queremos que nos hablen del sistema, porque todos tenemos asesores como tiene Ameri. Y muchos quizás somos Ameri. Entonces mejor que no se hable del sistema, que se hable de Ameri, y de la novia, y de las tetas, y del beso, y de eso. Y que la discusión quede ahí. Y ya lo matamos a Ameri. Ya renunció, ahora estamos todos tranquilos. Ya renunció, ahora viene la segunda, que sí, que es quien tendría que haber estado. Un aplauso para todos, listo, se terminó la discusión, sigamos adelante. Esa es la trampa que hay que advertir en los modos de discusión. Y esto no es una cosa casual, no es una cosa que sucede por azar. Vuelvo a repetirle, hay mucha gente que quiere que se discuta de esa manera, que puja para que se discuta de esa manera, que hace todo lo posible para que las discusiones se traben de esa manera.
y que no se discuta y que no se discute el bosque, que se discute el árbol. Bueno, pero porque tienen un interés Esto de que no se pasa, descubre el bosque, ¿o no? por supuesto, Ah. pero esto pasa, ustedes estén atentos con estas cosas en su vida, esto pasa siempre, en todo. ¿Eh? Discutimos el árbol. Discutimos el árbol. Discutir el bosque es discutir lo que hay atrás, que es mucho más grande. ¿Eh? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de... hubo un fallo que debe estar apelado, yo no sé si habrá ido a la Corte, me imagino que sí, pero no hay una resolución definitiva, que declara los delitos de corrupción como imprescriptibles. ¿Qué opinan ustedes de eso? Piensen en el poder. Cuando nosotros analizamos el Estado, cuando nosotros hablamos del Estado, en realidad, en todo tipo de relación humana deberíamos pensar en el poder, pero cuando hablamos del Estado siempre tienen que pensar en el elemento poder. No pueden sacarlo del análisis, el tema del poder. ¿Qué piensan ustedes de esta cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Sáquense la moralina de encima. Más allá de que uno puede decir, o no, a ver, ¿qué quiero decir? Perdón. No se saquen la cuestión moral de encima. Sáquense la moralina de encima, no la cuestión moral, porque alguien podría decir, yo esto lo fundo, una cuestión moral, ética o no, lo que fuera, pero sáquense la moralina, no la cuestión moral o ética. ¿Qué les parece? Supónganse, vamos a ver, los pros y los contras de si nosotros dijésemos los delitos de corrupción son imprescriptibles. Pros y contras. Cosas a favor, cosas en contra. Y piensen más allá del derecho. A favor que se va a poder condenar o se va a poder investigar eso en cualquier momento porque no va a prescribir nunca, ¿no? Bien. En contra de que Después el tema justamente... político. Perdón, te corté, Ceci. De que también se utiliza para los partidos políticos contrarios, lo utilizan como estrategia política. Claro. Exacto. ¿Qué más? Entonces el hecho de que siempre puedan ser juzgados es un pro y un contra a la vez. Claro. Muy bien, muy interesante. Y entonces, tenemos una balanza ahí, que tenemos que elegir, ¿entienden? Tenemos una balanza, tenemos que elegir. ¿Se dan cuenta? Sí, Tenemos y caemos que elegir. en lo mismo. Si elegimos una otra, si elegimos una cosa, declinamos la otra. Si elegimos la otra, declinamos la otra. ¿Qué es más importante? Aquí está la definición, y aquí están las definiciones. ¿Qué es lo más importante en términos institucionales? ¿Qué es lo más importante en términos de las relaciones de poder? ¿Qué es lo más importante para un sistema político? ¿Qué es lo más importante? No va a haber una verdad sobre qué es lo más importante. No, que el interés público siempre se termina no se termina dando porque compiten todos los políticos entre ellos y tratan de
de beneficiarse ellos mismos. Bueno, muy interesante lo que Claro, está por eso. diciendo. Muy interesante, porque ahí, fíjate lo que está diciendo Cecilia, fíjate lo que está diciendo Cecilia. Y si nosotros eso que dice Cecilia, que es casi un manifiesto político, lo queremos traer a la arena del derecho. ¿Qué tenemos que discutir ahí desde el punto de vista político? Desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho administrativo. ¿Qué está en El interés discusión ahí? público. El interés público, el concepto de interés público. El concepto de interés público y la incidencia del concepto de interés público en el ejercicio de la función pública. La incidencia del concepto del interés público en el ejercicio y las consecuencias de la violación de ese interés público, de no ejercer la función pública en pos del interés público, las consecuencias. Si lo que queremos traer, digamos, al ámbito del derecho, lo que está en discusión ahí es el concepto de interés público y las consecuencias de la violación por parte de quien ejerce la función pública del interés público. Y ahí podríamos analizar el sistema, qué salidas da el sistema para esas situaciones. Ninguna. O sea, sí, en términos formales, hay un montón de salidas. En términos formales hay un montón de salidas. Todo el sistema de responsabilidad de los funcionarios públicos, que lo vamos a ver en la próxima clase. La responsabilidad política, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Alguna vez vieron ejercerse la responsabilidad política? Muy pocas veces. Con respecto al jefe de gabinete. ¿Cómo? Con respecto al jefe de gabinete, ¿tiene la responsabilidad? Bueno. Todos tienen responsabilidad política. El tema es ver cómo se la hace efectiva la responsabilidad política. En relación a los ministros, jefe de gabinete, la hace efectiva el presidente echándolos, secretario, subsecretario, en relación a otro funcionario mediante un juicio político, en relación a otro mediante un jury de enjuiciamiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando los diferentes esquemas organizacionales del Estado, llámese poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿sí?, que debieran controlarse entre sí, el sistema de control interpoderes, no el sistema de división de funciones, que es otra cosa, sino el sistema de control interpoderes? ¿Qué pasa cuando ahí arriba ese sistema se neutraliza porque todos se sientan en la misma mesa y acuerdan básicamente no controlarse, salvo casos extremos? Ameri. Bueno, no lo podemos tapar. ¿Qué va a hacer? Pero después de Ameri está el bosque. Bueno, pero los análisis y las discusiones son muy profundas en estos temas. Lo que pasa que el análisis y la discusión, por lo general, y casi en la generalidad de los casos, quedan solamente en la superficie. Ni hablar, digamos, en el ciudadano, que hasta podríamos, hasta de alguna manera podríamos decir, bueno, el ciudadano no tiene por qué conocer el sistema de pesos y contrapesos, la Constitución Nacional. Bueno, está bien, el análisis básicamente puede llegar a ser en la generalidad de los casos en la superficie. Pero cuando nosotros vamos incluso al sector nuestro de los abogados, que se supone que tenemos las herramientas y los conocimientos para poder dar discusiones de mayor profundidad, en absoluto, las discusiones son en la superficie. ¿Sí? No sabemos cómo entrar a los temas. No encontramos la forma, a veces tenemos la intención y no encontramos la forma, a veces directamente la discusión es también nosotros en nuestras profesiones en la superficie de los temas. Entonces fíjense con esa cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pareciera un discurso muy bonito, muy atractivo, sí, pero a ver, analicemos un poco. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo funcionaría?
¿Qué impacto tendría para el derecho político, para la política, para la institucionalidad? Alan tiene una mirada muy importante de la población y puede llegar a ser el próximo gobernador de la provincia o el próximo presidente. Y fue político en algún... Y desempolvamos algún tema de hace 15 años atrás. Y si tenemos algunos medios de comunicación a favor, hoy la opinión pública es muy maleable. Es muy fácil de manejar. Ese es otro enormísimo problema. Hoy la persona siempre fue muy fácil de manejar. Lo que pasa es que no siempre existieron los medios de comunicación masiva. Ni Internet. Claro, las Twitter. redes sociales. O Twitter o... Las redes en general. Fíjense el caso que se termina de poner de manifiesto en este último mes, que fue el caso de Aníbal Fernández, cuando es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo acusan de ser la famosa morsa. Autor intelectual, ¿no? Del homicidio del triple crimen. Triple crimen. Entonces, lo acusan una semana antes de cerrar la campaña para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que después gana María Eugenia Vidal, ¿sí? Lo acusan de ser la famosa morsa, que fue el que dice la nata, no la nata Jorge, la nata periodista, sino la nata, el que está preso. Él dice que la morsa, que era el autor intelectual, el que organizaba todo el tráfico de efedrina y que dio lugar al triple crimen, era Aníbal Fernández. Aníbal Fernández pierde la elección. A lo mejor lo hubiera perdido igual. ¿Entienden? Porque ¿qué dice Aníbal Fernández? Aníbal Fernández, a mí me hicieron perder la elección. A lo mejor la perdí igual, a lo mejor María Eugenia Vidal se la ganaba igual la elección. A lo mejor no. El tema es la utilización, el peligro de la utilización y cómo se maneja la opinión pública, ¿no? Porque a la opinión pública se le hizo creer en ese momento que el autor, a mucha, no a alguna, otra no, que el autor intelectual del triple crimen fue Aníbal Fernández. Eso es una locura, pero no porque sea Aníbal Fernández, así se lo dijésemos, se lo chantásemos a otro de otro partido político que sea el contrario al mío. La utilización de estas técnicas en la política no puede ser, no se pueden avalar. ¿Qué? Ya termino, no se puede avalar. Entonces, la imprescriptibilidad de un acto de corrupción puede dar lugar a estas situaciones. Alan perfectamente nos va a ganar las elecciones, armamos una denuncia falsa, buscamos un juez amigo que abra la denuncia y que lo cite una indagatoria. Se terminó la candidatura de Alan, cuando yo tengo cuando además construye una población pública sensible a estos temas. Son técnicas sociales de cómo conducir el humor y la voluntad popular. Y fíjense que lo que estamos hablando excede el derecho. Pero el derecho tendría relación directa con estas cuestiones. Porque para que yo pueda decir que los delitos son imprescriptibles, tengo que decirlo desde el punto de vista del derecho. Luego, el derecho, que dice de que los delitos de corrupción son imprescriptibles, puede tener incidencia en todo otro aspecto que no es el derecho, que es la política, la institucionalidad, el Estado, la sociedad. ¿Entienden? Sí. Ese derecho que diría de que los delitos de corrupción son imprescriptibles es la punta del iceberg. Lo que hay abajo puede ser bueno o malo. Lo que hay abajo son los pros y los contras, lo que decía Federico. Tenemos que elegir.
¿Quién tiene la verdad? En estos casos nadie tiene la verdad. Hay posiciones. ¿Cuál posición hay que elegir? Y la que todos nos pongamos de acuerdo o podamos coincidir que es la menos perjudicial. ¿Para qué en este caso? Y bueno, qué sé yo, para la institucionalidad. La institucionalidad incluye lo moral, lo ético. Entonces, discutamos cómo funciona el derecho penal para abordar el tema de la corrupción, porque también que nosotros tengamos que poner que los delitos de corrupción son imprescriptibles para poder agarrar a un tipo 20 años después de que cometió un delito, lo que estamos diciendo es que el sistema de persecución y detección del Estado es un fracaso. ¿Entiende lo que digo? Estamos diciendo que nuestro sistema de detección es un fracaso absoluto. Eso es lo que estamos diciendo de que tenemos que poner la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para poder luchar contra la corrupción. Eso es un fracaso total. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna intervención que quieran hacer de estos temas que seguro que ustedes discutirán acaloradamente en sus vidas y ahora no están diciendo absolutamente nada? Yo estoy tratando de tirar cosas a ver si alguno me dice No, hay algo. una serie, capaz ¿Cuál? que media novelera la serie, La ¿Cuál? venganza de Analía, pero se ve mucho esto, el tema de la política. ¿Cómo se llama? La venganza de Analía, se ve La mucho el venganza tema este, de la Analía. venganza, sí, se ve mucho el tema este de la política, de cómo se utilizan los medios de comunicaciones, cómo se trata de embarrar al partido político contrario y todo eso, que no se termina viendo el interés público, sino que se hace otro tipo de política que es la que hoy en la actualidad se encuentra. Uh-huh. Estos son procesos que en Europa se conocen desde mucho antes de acá, para que no piensen siempre que los nuestros son países bananeros, y consiste en judicializar la política, ¿sí? Y politizar la justicia. ¿Sí? Judicializar la política. Hay cosas que son políticas. No hay que llevarlas al Poder Judicial. Pero bueno, pasa por esos escenarios que decía Cecilia. Si yo a lo mejor tengo jueces amigos y medios amigos, armo un combo para poder atacar al enemigo. Y no estoy hablando de un partido o de otro, porque ambos pueden hacerlo, digamos, ¿no? Cualquier posición política puede hacerlo en contra del otro. Es la judicialización de la política. Bueno, ¿alguien quiere decir algo de esto? Ya es muy tarde. ¿Quieren decirme algo? Doctor, a mí me llama poderosamente la atención los cuadros que tiene atrás. ¿Son asteroides? Eso es una obra, sí. Muy bueno. Sí, hace mucho lo venía viniendo, lo veía ahí le da la luz, pero bueno. Sí, están muy buenos. Es una obra de un autor de acá, Rosario. Muy bueno. Es una foto. No, son piedras. Ah, yo lo veía como asteroides cayendo. Claro. No, son piedras suspendidas en el aire. Ah, mira. ¿Quiere decir, pero que significa, tiene un significado? No, es una obra de un autor rosarino que hace obras en fotografía. Esa foto está armada. Y acá abajo es el campo, con un atardecer. Está muy bueno, yo también la había visto. Lo de abajo es una foto real de un atardecer en el campo, intervenida con esas piedras suspendidas en el aire. ¿Entienden? Sí, está bueno. Me gusta. Sí, es muy interesante. Muy lindo. Bueno. Terminamos hablando de la foto. Yo quería hablar de la corrupción. Es que el hablar de la corrupción esa obra me la regalaron cuando yo era funcionario público, le decía ahora. ¿En qué gestión? La regalía. Para dar un buen ejemplo. Claro, para dar un ejemplo concreto.
¿En qué gestión estuvo usted, doctor? ¿En qué gestión estuvo? Yo en las 3 gestiones en la de 12 Wiener, años, Bonfatti ¿no? y Lifchitz. 11. 11. Sí. Esas 3 gestiones. Bueno, no quieren decir nada entonces sobre este tema. Después van con sus amigos y pelean y discuten y dicen de todo y acá no dijeron ni mu. Estoy No, no hablo de indignado política. ya estoy indignado. Estoy indignado ya con las cosas que pasan. Si yo no voy a cambiar el mundo, las cosas van a seguir pasando. Claro. Hay que cambiar el sistema directamente. Todo se maneja allá arriba, todo se maneja en la esfera de poder, en la última cúspide de la pirámide. Total. Sí. Nosotros estamos abajo de todo. Eso es lo que Bueno. pienso, qué sé yo. Sí. Sí. Pero bueno, hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Porque Un los simple que son- ciudadano, muchas cosas no pueden cambiar. es que, ¿sabes cuál es mira, hay un problema de organización, porque el poder está en la base. El poder está en la base. Pero la base tiene un problema de organización. Porque en la base está la mayor, o hay un, Está el está pueblo, digamos, tendríamos. la mayoría. Entonces hay un problema de organización, hay un problema de entendimiento, hay un problema de articulación en la base. Por eso es importante dividir a la base. Dividir y reinarás. ¿Entendés? No. O sea, nuestros sistemas son representativos. El pueblo delega el poder. ¿En quién? En sus representantes. Entonces el poder formal se traslada a las personas que gobiernan. ¿Sí? Pero el poder real está abajo. Ahora, ahí abajo está el poder real. Ahí está el poder real. Ahora, yo tengo que tener, si soy representante, estoy representando, estoy gobernando, tengo que tener mucho cuidado con ese poder real. Porque ese poder real me hace volar en cualquier... O sea, si ese poder real que está en la base está articulado, está organizado, está coordinado, está comunicado, te puede hacer volar a cualquiera en cualquier momento. El problema es que esa base está desorganizada, desarticulada, no comunicada, peleada, agrietada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto desde el punto de vista de la defensa de las corporaciones políticas es importante, tener, digamos, toda esa situación de confusión en la base, que es donde está el poder, ahí está el poder. Por eso, por eso los puntos cúlmines de determinación de unos determinados regímenes son las revoluciones. No sé. La revolución. Espero que no. ¿Qué es la revolución? Y es cuando toda esa base se cansó. Un gran movimiento. Claro, se cansó. ¿Cómo? Y produjo una revolución armada. Voló todo por el aire. ¿Dónde está el poder? El poder está abajo. El poder real, ¿no? Lo que pasa es que está desarmado. Pero bueno, por eso hay que leer sobre el poder, hay que entender el fenómeno del poder, cómo se construye el poder, cómo se delega el poder. Si queremos estar en esos esquemas de poder, Paulo Freire, para mí es un autor impresionante, que es un sociólogo brasilero, si alguna vez pueden, léanlo. Lean Pedagogía del Oprimido. Es un libro increíble y habla de las relaciones de poder adentro de una sociedad. ¿Sí? Habla del opresor y del oprimido. Toma esos términos, crea esos conceptos terminológicos en términos sociológicos para escribir ese libro, el opresor y el oprimido. ¿Sí? Y cómo el esquema de poder supervive y se retroalimenta en el tiempo por una razón muy simple, porque el oprimido lo que quiere es ser opresor. Sí, me hicieron leer un par de fragmentos de eso en el profesorado. Con cartas a quien pretende Entonces enseñar. lo que el
el esquema que se reproduce desde la clase opresora. Estos son conceptos que él toma, ¿no? Para poder identificar, digamos, esquemas sociológicos. El esquema de poder que se construye y se reproduce desde la clase opresora es hacer de que el oprimido quiera ser opresor. Entonces el oprimido luche todo el tiempo por pasar a la clase de los opresores. Eso no va a suceder nunca. Sin embargo, alguno hay que hacer pasar. ¿Para qué? Para que la clase de los oprimidos vea que alguno pasó, entonces que se puede. Pero nunca ese va a ser opresor, nunca va a ser de la clase de los opresores. Va a pasar a la clase de los opresores al solo efecto de que todo el resto vea que se puede. Y que todo el resto siga queriendo aspirar, pasar a ese lugar del opresor. Y eso es un sistema de dominación. Y Paulo Freire, ¿qué dice? ¿Cómo se rompe ese sistema de dominación? Se rompe cuando el oprimido deja de pretender convertirse en opresor y se sale de ese esquema y hace una vida en otro esquema, liberándose de ese esquema de opresor y oprimido. ¿Cómo es eso? No sé. Pero ven cómo en abstracto se construye una conceptualización. ¿Se dan cuenta? Pero es una teoría, una sola cosita chiquititita de todo lo que hay escrito sobre estas cuestiones. ¿Por qué las clases, muchas veces, tomando el concepto de Paulo Freire, las clases del oprimido, o la clase trabajadora, o la clase, muchas veces, ¿no? Las clases que no tienen el poder real, que no tenemos el poder real, pareciera que muchas veces actúan en contra de sus propios intereses. Bueno, de esto ya hablaba Freud en el 1800, a finales de 1800. Y no es un problema argentino, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas interesantes que uno tiene que pensar, analizar. El discurso de que la política es mala, el discurso antipolítica. El discurso antipolítica también es otro sistema de hacer perpetuar este tipo de sistemas. ¿Cómo? Haciendo de que la gente no se interese en la política y que la política solamente sea un botín para unos pocos que son los que se meten para usufructuar la política. Es una forma de proteger este sistema de cooptación del Estado para usufructuarlo en pos de un interés personal. No, si yo hago eso, logro que Alan diga lo que dijo. Y Alan, y todos ustedes, que son personas muy valiosas, ¿sí?, van a todos decir lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Y jamás se van y nadie les dice que se metan en la política, pero ni siquiera se van a interesar, van a desinteresar. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes se desinteresen. Porque si ustedes se interesan, son una amenaza para mí. ¿Entienden? Interesarse no es meterse y dejar su actividad profesional, privada, o lo que fuera para interesarse. Hay algo que es muy fuerte, que es la construcción de un discurso. La construcción de un discurso logra que Alan diga lo que dijo. Construir un discurso. Construyamos un discurso. Entonces, construimos una verdad a partir de un discurso, que no necesariamente tiene que ser una verdad. Bueno, chicos, perdón, son las 9:20. Muy interesante. Me espera la birra, pero está buena la clase. Claro, estas cosas son interesantes charlar para ver, siempre hay que ver el detrás de escena. Siempre hay que mirar detrás de bambalinas, ¿no? Porque lo que nos muestran es el árbol,
Entonces, nosotros tenemos que entender cómo está construido el tema, cómo está construido el juego, cómo es el juego. ¿Eh? Tenemos que entender el juego, cómo está construido. Y después, entonces, si sabemos cómo está construido el juego, cómo funciona realmente, después podemos tomar las decisiones que querramos, pero bueno, ya esa decisión la vamos a tomar más consciente incluso, ¿no? Bueno. Esas son las cosas. Pero, profe, el hecho de que ¿Vos, Federico, estás con una remera argentina? Sí. Qué malo que son jugando al fútbol. ¿Eh? No. Qué aburrimiento me pega anoche. Todo aburrido. Bueno, pero igual, es un proceso nuevo. Recién 2 años empieza. lleva ese proceso. Recién empieza. Y de amigo de No, Scaloni. 2 años lleva. Federico, amigo de Scaloni. Ah, sí, ¿sí? yo lo banco. De mi Yo lo banco, sí. ¿De dónde es? Pujato. Ah, de Pujato. Sí, 2 yo- años hace que está Scaloni con esto. Bueno, pero Hay que seguir trabajando. hay que, claro, como dice Alan, hay que seguir trabajando. Hay que apuntar al mundial. Bueno, te escuchamos. ¿Qué iba a decir, Federico? Dale. No, quería decir que con respecto a esto de ver el bosque o el árbol, también el hecho de que se exponga a este diputado es como que también expone al sistema. Pienso yo, la gente no es que se queda con lo que va a decir el periodista hablando de ese diputado. Ojalá. O sea, yo pienso que muchas personas ven el bosque. Al ver el árbol, ven el bosque. Seguro, probablemente sí. Pero fíjate que después esa discusión no se mantiene en la opinión pública. No se le da entidad a esa discusión en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque tampoco esa discusión después garpa en términos económicos para un medio de comunicación que en definitiva es una empresa. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, que muchas veces muchas personas probablemente lo ven. Pero es muy difícil formar masa crítica en la sociedad por esta cuestión de la desarticulación para poder impulsar desde abajo el cambio de un sistema. Por eso es tan difícil desde abajo cambiar un sistema. Y por eso en los sistemas representativos, en donde delegamos el poder en nuestros representantes, todos pretendemos, lógica y válidamente, que sean ellos los que cambien el sistema. Ahora, si son ellos los usufructuarios del sistema, es bastante raro que lo puedan llegar a cambiar. Y ahí hay un problema de la democracia. Y ahí hay un problema del sistema republicano. Porque los sistemas de contrapesos, de control y de contrapesos no funcionan hoy. Cuando digo que hay un problema de la democracia, no estoy diciendo que la democracia no es buena y entonces ¿qué está diciendo? Que la dictadura no, en absoluto. Hay un problema de la democracia y este problema de la democracia se viene hablando hace más de 30 años en este sentido. Lo que pasa es que son voces minoritarias, voces que no se logran escuchar y voces que no logran formar todavía masa crítica para producir un cambio real en relación al problema que hay. Que es que la gente está pensando en algo y los políticos están pensando en otra cosa. Hay un problema de clases. Pero bueno, también así son los procesos históricos, digamos, ¿no? Los procesos históricos, los procesos institucionales, los tiempos de los procesos institucionales no son lo mismo que los tiempos de las vidas individuales. Y ese es otro problema. Puedo decir, yo tengo una sola vida. Entonces, cuando vos esto que te acabo de decir lo combinás con lo que dijo Alan, pobre Alan, matando, lo que haces es porque los procesos institucionales
son más largos en términos temporales que los procesos vitales de los individuos. Entonces, para que un proceso de cambio institucional se pueda dar, vos necesitas que varios procesos vitales individuales, o sea, mantengan una posición, o sea, que una determinada posicionamiento se mantenga a través de varias generaciones para alcanzar ese tiempo institucional, ¿entendés? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Que vos, Ahora, que entonces, si yo lo que meto es la cuña, si yo lo que meto es una cuña discursiva en un proceso vital individual y hago que una generación y otra generación diga, no, esto no sirve para nada, esto no se puede, no, mejor me pongo en el TikTok, no, mejor ando por Facebook, la vida es una sola y vamos a vivirla, entonces hago que no haya compromiso, lo que meto es una cuña en el proceso vital individual, de modo tal que siempre va a haber un quiebre en esa posibilidad de alcanzar un proceso de cambio institucional. No sé si me siguen lo que estoy diciendo, más o menos. O por lo menos lo que hago es retardar el proceso de cambio institucional. Porque necesito que se vaya conformando masa crítica a lo largo del tiempo, que es más largo que la vida de una persona, que la vida activa en política de una persona, porque ustedes se empiezan a interesar en política a lo mejor a una determinada edad. ¿Entienden? Y hasta determinado momento. Si yo meto un discurso en donde quiebro la posta y genero quiebres, digamos, en las vidas, en los posicionamientos individuales, hago más lento o retardo o impido el proceso de cambio institucional que requiere más tiempo, que requiere de la acumulación de tiempos de varios procesos vitales individuales. No sé si me siguen lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir. Sí, o sea, pensar a largo plazo. Exactamente. Probablemente uno no logre ver el mío. La vida de uno solo, capaz que no logra verlo, o capaz que tiene la suerte que lo vio, justo, pero lo vio porque antes de él hubo mucho más tiempo durante el cual se vino construyendo el proceso para que termine en un cambio que justamente él lo vio. Entonces, cuando también vos en términos sociales planteás la levedad de la vida, la liviandad de la vida es una sola y hay que disfrutarla. Yo no estoy en desacuerdo, digamos, tampoco, pero cuando vos planteás esas cuestiones no dejan de ser, no son cuestiones así como cosas de color que no tienen ninguna intencionalidad. Tienen toda una intencionalidad. Si yo quiero mantener el status quo de una situación, tengo que hacer que nadie piense en esa situación. Y Scaloni ya está 2 años, Federico, hace 2 años que está, te lo digo. Mínimo tiene que estar 4. Todo proceso lleva 4 años. Muy bien, ¿ves? Ahí está. Hay que darle tiempo. Bueno, chicos, tengan un lindo fin de semana. Gracias, doctor. Y nos vemos el viernes de la semana que viene. Dale. Adiós. La semana que viene no hay clase, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Es verdad, hay exámenes. Bacanes. Bueno, entonces nos vemos el otro. Con Raquel van a seguir por el lado por donde van y conmigo van a terminar la unidad que le sigue a esta. Nosotros vamos a arrancar ya directamente con la unidad que le sigue a esta, que es la unidad 3. Yo me tiro, profe, el viernes. ¿Cómo? El viernes me tiro a rendir.
Para que saque la cámara. Ah, ¿Quién me está hablando? Ah, Cecilia, Cecilia. perfecto, dale, buenísimo. El bueno. viernes tenemos mesa, dale. Yo Genial. también. Así que- Cualquier cosa me escribís o nos escribís si tenés alguna duda que estarás estudiando. No vas a salir a tomar cerveza este fin de semana, te tenés que quedar estudiando administrativo. No, no. No, encerrada. Bueno, dale, nos vemos el viernes entonces. Bueno, Bueno. nos vemos Chao, entonces hasta el luego. viernes. Hasta luego. Chao, Hasta luego. chao. Chau, 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 buen fin Juan. de- Chau. Hasta luego. Chao.